Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Hace 50 años España era otra criatura, un país en blanco y negro que se empeñaba en vivir a 16 fotogramas por segundo, como si acelerar el ritmo fuese delito y pedir derechos y libertades una falta de respeto. Pero la historia es una adolescente rebelde y caprichosa. Cuando la encierras, te pinta la pared, te despierta dando voces y te cambia el guión. Y ahí entramos nosotros desempolvando 1975 con la misma curiosidad que quien se sube al desván y se encuentra dentro de una caja de zapatos un país entero intentando respirar, entenderse y ponerse el mundo por montera. Hoy vuelve Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte. Hola. Estoy muy contenta. Funerarte, muy bien. Estás contenta porque hoy se sube a la historia con nosotros Cristina Almeida, que no necesita presentación, pero la vamos a presentar porque nos gusta presumir. Por chulear. Abogada, activista, terremoto parlamentario, maestra del alegato, defensora de causas perdidas y testigo. Que las gano, las perdidas. Que gana las Eran causas perdidas. hasta que las llegaba llevo ella. yo. Ole. Efectivamente. Pues nada, pues muy buenas, Cristina. La verdad es que da mucho gusto tenerte aquí entre nosotros. Hombre. Gracias. Eso de las rutas estas que hacéis, me las tenéis a mí en el 75, imagínate. Claro, fíjate. Mayor agilidad y menos carrito que ahora. Bueno, estupenda, Sí. estás estupenda. Porque encima nos gusta mucho que en esa época levantar la voz era un deporte de riesgo, ¿no? Pues bastante, cuando he dicho que llegas a un desván y te encuentras una caja de zapatos, aquí te encontrabas más bien con una multa, con una detención, con un calabozo o con unos años de cárcel. Pues sí. Pues hablaremos de todo esto porque este es el plan. Un viaje por 1975, el año que cambió España sin pedir permiso. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. ...1975 olía a fin de época. España era una olla a presión. Franco se moría desde hacía meses entre enchufes y reliquias. Como el tema era tabú, en el entorno del dictador lo llamaban el hecho biológico. La oposición acosaba al régimen, la universidad ardía en protestas, los obreros se echaron a la calle, la iglesia se había bajado del púlpito tras el Concilio de Vaticano II y andaba en modo hippie predicando la paz. Y la prensa jugaba al límite, cambio 16, triunfo el papus. Si no te secuestraban la publicación es que no estabas haciendo bien tu trabajo. Las palabras que más se escuchaban en voz baja eran crisis, convulsión, agonía, colapso. ETA aceleraba el ritmo de sus atentados. Los grupos ultraderechistas que se creían los vengadores del movimiento campaban a sus anchas con total impunidad y el sistema resistía malamente a fuerza de represión. La violencia se había instalado en España. Ante el inminente hecho biológico, las familias del régimen, los que habían ganado la guerra y se habían repartido el país, estaban en modo sálvese quien pueda. Y en medio del caos teníamos al príncipe Juan Carlos, el sucesor, el emérito, el de las memorias, que estaba ahí el tío Pico Pala trabajando para la democracia y le hemos dejado sin pensión, que no tenemos vergüenza. Es que no, vamos. España estaba en coma, todos sabían que aquello no tenía arreglo, pero nadie se atrevía a desenchufarla. Y para colmo, la economía hacía cataplof. El milagro español hacía aguas por todos lados. Para entender la situación económica tenemos que hacer un flashback y saltar hasta la posguerra. Bueno, los años del hambre. Los años 40. Franco, que había ganado la guerra, se levantó una mañana y dijo: Vamos a producirlo todo en casa, pero todo. y se inventó la autarquía. No le quedó otra. A ver, él decidió que el país no necesitaba al resto del mundo. ¿Para qué? Claro, Oye, ¿pa' qué? y Claro. se empeñó. Sometió a España a una dieta forzada. 20 años sin comer nada que no fuera patriótico. Y en este plan, el único producto made in Franco Spain fue pues la miseria. Pues sí. Porque cuando un general se mete a economista, las consecuencias, ¿quién las paga? Pues el pueblo. Lo de siempre. Claro.
hambre, falta de productos básicos, cartillas de racionamiento, extraperlo, fábricas paradas, campos agotados y un país que olía a carbón más que a futuro. La España de Franco fue la edad de oro de los sucedáneos. Si querías un chicle, tenías que hacértelo con miga de pan español, eso Pues sí. En vez de colacao, los niños crecieron sanos con una mezcla de harinas y féculas aromatizadas. ¿Cómo sería aquello? Y por no fumar tabaco, que sonaba a extranjero, siempre podías disfrutar de una mezcla española, eso sí, de hojas secas de col y papel. Madre mía. Que tenía que oler estupendamente. ¡Qué mezcla! La autarquía condenó al país a una crisis económica larga, muy larga, demasiado larga. El régimen solo reaccionó cuando España llevaba 20 años de ruina. En 1959, por fin, Franco aceptó a regañadientes dejar de lado la autarquía. Autorizó que los tecnócratas pusieran en marcha el plan de estabilización. España abrió las ventanas de la economía y empezamos a recibir inversión extranjera y turistas, a importar tecnología, a controlar la inflación y a hablar del Producto Interior Bruto. Y de repente, ¡boom!, llegaron los 60. Y los turistas, los dólares, las autopistas, los frigoríficos, el 600, las vacaciones en Benidorm y el Spain is different. ¡Hombre! Medio país cambió el campo por la ciudad, el arado por la Vespa y la boina por la televisión en blanco y negro. La otra mitad descubrió que su primo vivía en Alemania. ¡Hombre! La industria creció rápido, el turismo internacional trajo dinerito y la sociedad por fin mejoró su nivel de vida. España empezaba a parecerse al resto de Europa. Lo llamaron milagro económico, aunque lo de milagro sonaba un poquito a sarcasmo. Era más bien un truco de prestidigitador. Nada por aquí, nada por allá. El país crecía, sí, pero porque partía de cero, de la nada, del hambre absoluto. Y creció a base de suecas, de gasolina importada y del dinerito que mandaban los emigrantes. Y entonces llegó la crisis del petróleo de 1973. Los países de la OPEP subieron el precio del barril. Y zasca, la crisis nos pilló bailando, Eva María se fue con una caña en la mano. España era especialmente vulnerable a la crisis, porque el milagro dependía del petróleo. Así que subieron los precios, el paro, la inflación y el cabreo general. El crecimiento económico paró en seco, la burbuja estalló y dejó al descubierto las costuras del milagro. Y así empezaba 1975, con un modelo económico que se tambaleaba, un régimen que andaba con respiración asistida y un dictador en las últimas. No se puede empezar mejor un año. Desde ¡Hombre! luego, a tope. Ahora venimos a la Puerta del Sol. En 1975, el edificio de Correos era la Dirección General de Seguridad, el Airbnb del miedo. Madre mía, imponía solo con mirar su piedra gris. Hoy es la sede de la Comunidad de Madrid y está llena de luz y de cristal. ¡Qué maravilla, eh! Por abajo lo dudo, porque eran los sótanos, Exactamente. donde ha habido las mayores torturas. Por ahí tiraron por la ventana a Julián Grimau, al pasadizo de atrás. Tú sí que lo sabes. Y como dices, entonces sus pasillos olían a pánico, marinado en nicotina, a máquina de escribir con tinta oficial, y usted no sabe con quién está hablando. No te atrevías a hablar por si acaso. Claro. Es decir, que ya lo sabía con quién estaba, no hablando. Madre mía, los grises lo llamaban la casa. Sí, la casa del terror, donde las visitas preferían no quedarse a dormir por si acaso. Era el cuartel general de la represión. Aquí entrabas y si tenías suerte salías. 72 horas no te las quitaba casi nadie, una vez que entraba. Y luego hay días que, según las leyes, pues salía a los 10 días o más tiempo. Y qué miedo, ¿no? También. Bueno, la verdad que yo fui detenida allí 3 veces por distintas razones, y lo que pasa es que ya era abogada y entonces ya tienes menos miedo, porque ellos tampoco se atreven a hacerte lo mismo que le hacen a otra gente. Ostras. No me han torturado, porque aquí parece que todo el mundo presume de haber sido torturada. Yo, lo que pasa es que como abogada he vivido las torturas de los muchos que he De defendido, otros, y claro. entonces conozco la historia a través de los protagonistas de verdad, que era la gente que había sido y que era torturada allí, y que luego los veía en el Tribunal de Orden Público o en los tribunales militares cuando había otras. Y entonces eso sí que te hacía ver lo que era
las torturas y lo que eran los tratos. Madre mía, es que en 1975 este lugar tenía alma de verdugo, ¿eh? En febrero del 75, los camerinos de Madrid se cuece algo más que los nervios previos a una función. Los actores están hartos de cobrar en negro, de vivir del aplauso y de morir del olvido. Y lo empiezan a decir en voz alta, sin guión ni maquillaje. Se reúnen en asamblea, dicen "San se acabó" y hacen un casting para elegir la comisión de los 11, que suena más a película de atracos que a un grupo de resistencia. Luis Prendes, Lola Gaos, Juan Margallo y compañía. Bueno, yo creo que ese tiempo fue impresionante, porque de repente es verdad que los actores, como tanta gente, tenían unas condiciones terribles. Los ensayos no los pagaban, tenían horas y horas sin cobrar, cobraban unos sueldos de miseria, y entonces había ya una gente con mucha conciencia que empezaron a protestar. Y lo bueno fue que de repente, que entre todos ellos empiece a cocer un ambiente de huelga. Pues si te parece, vamos con los 11, esta comisión de los 11 que se sientan con el ministro de Relaciones Sindicales, plantan cara al régimen y salen de allí con la decisión tomada. Vámonos a ir a la huelga. Esta noche Manolo Gómez Burr anuncia desde el escenario que por problemas laborales no hay función. La reacción del público fue una reacción de apoyo, es decir, que el primer día que la anuncian diciendo que hoy no hay función porque estamos en huelga, y todo el teatro de pie aplaudiéndole, como diciendo pues haber tenido esas narices de hacerlo. Claro. Entonces era una sensación tremenda, porque luego cuando salían del teatro se iban a la cafetería, me parece que se llamaba Dorín, una cafetería que estaba allá al lado del Teatro Español, donde se reunían y hacían asamblea y cerraban todo, y era impresionante cómo iban por todos los teatros pidiendo que se solidarizara la gente, y tenías un Marsillá, un Fernando Gómez, todos en una masivamente, casi la gente más conocida en esta huelga de actores, porque ya había un caldo de cultivo de que estábamos entre la realidad y la dictadura, que era otra cosa. Entonces la dictadura era la que daba miedo, pero la realidad hacía que cuando veías que otros, como eran los actores, se plantaron, pues la gente estaba detrás de ellos. Claro. Y la ovación fue como diciendo, estamos con vosotros, aunque no podemos parar, pero entendemos que paréis. Y entonces fue muy impresionante ver cómo ellos no solo eran gente que te veían en el teatro, sino que de repente te veían como dirigentes de la democracia, como que la democracia les daba menos miedo, que las luchas les daban menos miedo, porque eran los actores que los hacen reír, llorar, etcétera. Y entonces fue muy importante lo que tuvo esta comisión, lo que provocó y lo que hizo que la huelga de actores pasara en España como un hito para mucho tiempo, vamos. Claro, y allí pues se sumó casi todo el mundo, ¿no? Marsillac, Narros, Buero Vallejo. Y Rocío Dúrcal. Es decir, que era gente que no lo podéis imaginar ahora, pero allí antes pues eran esos los que te podían hacer las películas esas de Marisol y de todo eso, que entonces nos llenaban a todos de ternura, de tal y cual, y que de repente los veía como unos luchadores de la huelga. Wow. Entonces la gente lo veía con más sentimiento de solidaridad. Yo creo que si hubiera sido otra gente o los propios trabajadores, gente absolutamente conocida y con un gran prestigio internacional, y que de repente aquí se ven obligados a ir a la huelga, no se ven obligados y además quieren ir porque están buscando otra salida al país. Se ven obligados por las circunstancias, ¿no? Claro, por las circunstancias no solo económicas y de tal, que eran reivindicaciones, sino por el derecho a la huelga, el derecho a estar en una sociedad distinta donde estos sean derechos. Claro, porque la huelga estaba prohibida, no había derecho a huelga. Por eso digo que no había, eso es lo que estaba en el trasfondo de todo este asunto, aparte de sus reclamaciones laborales. Bueno, pues aquella huelga fue imparable. La huelga de actores se extiende como la pólvora, teatros cerrados, rodajes parados, estudios de doblaje mudos, y ahora que ha caído el telón es cuando empieza la verdadera función. Bueno, pues al régimen casi le dio un síncope y con mucha finura responde con su repertorio clásico: violencia, represión, expedientes sancionadores, multas a los actores, cierres de teatros y, como no, porrazos pues por todos los lados. Si a los obreros les daban palos, pues ¿por qué no dárselos también a los artistas? Claro. Y se lo dieron, ya te digo que según los pescaban, porque si había una asamblea, según salían, a unos pegaban, a otros tal. Lo primero era
el decir vamos a la huelga, y ya sabes que eso significaba, como significó que muchos fueran detenidos, que pusieran multas muy caras de pagar y que entre todos tuvieran que sacar dinero de muchos sitios para poderlas pagar. Es decir, que era la ilegalidad absoluta en un país que eso te ponía a suponer años de cárcel y de todo. Yo me acuerdo que era una época en que se estaba tomando conciencia. Había una obra, Castañuela 70, que fue el no va más de allí, que iba la gente al teatro, eso no cuando la huelga, y salía y te empezaban a pegar porque sabías que salías con unos ánimos de que te comías el mundo en aquella obra, aquella que era estupendísima. Y entonces ahí se pegaban a unos y a otros. Bueno, cobrando y no dinero precisamente. Además, entradas, más bien salidas. Fijaos que 8 actores acabaron detenidos en la Dirección General de Seguridad. Tina Sainz, Enriqueta Carballeira, Rocío Dúrcal, que me he quedado loca, esa imagen cándida y dulce. Uy, sí, pues Rocío era una tía, además se invirtió más de lo normal, no era una mera floritura, sino era una tía con conciencia de huelga allí de actores. Esto es muy importante, que yo creo que no lo conocemos. Rocío Dúrcal, es que te digo que era gente, pero que en un momento determinado sacan lo mejor de sí misma. Claro. Entonces estaba Rocío con el Junior Sí, Junior. Además entendieron que eran imagen del pueblo porque la gente les daba todo el apoyo, claro, eran imagen. Y yo creo que eso es lo que les valió, claro. Que no solo lo conocían como actriz, sino como persona. Claro. Y cuando ellos se declaran en huelga, es como si todos estuvieran en huelga. Exactamente. ¿Entiendes? Los que fueron al teatro y como no había, pues en vez de irse, aplauden. ¿Entiendes? Entonces, que es una forma de estar en huelga también la gente que iba a verlo. Eso pues ahí tenemos a Rocío Dúrcal en la Dirección General de Seguridad, ¿no? Detenida. Es una imagen como por huelguista. Muy loca. Seguro que algunos no lo conocían también. No. Claro. Que no solo eso, ¿eh? Se organiza una comisión, ojo, cuidado, Fernán Gómez en primera fila. Y Saritísima. Otra imagen medio loca, Sara Montiel. Sí, esa mujer maravillosa. Sara Montiel era una republicana de toda la vida, es decir, que era amiga además de grandes personajes de la historia de España, incluso de la historia del franquismo y de la historia de la República. Entonces Sara era una republicana que pasaba del franquismo y que en el fondo pues tenía otro nivel cultural y de apreciación. Yo conocí bastante a Sara y fuera de todo, de fumando espero, pues también esperaba que la detuviera con lo que fuera, ¿sabes? Lola Flores se fue allá a la Dirección General de Seguridad a decir que soltaran a los actores. Dice, ¿pero cómo? ¿Cómo los vamos a soltar? Están detenidos. Dice que no, que tenemos que ir a la función. Y entonces eran unos diálogos que no te lo esperabas. En un momento determinado tuvo una imagen de solidaridad con los compañeros suyos. Claro, es que ella estaba en la comisión, por en eso esa comisión para porque, negociar por los actores, ¿no? Porque en el fondo ella, como sabía que tenía esa apreciación por el propio régimen, y saben que el ponerla a los actores era también una forma de decir que estamos muchos en esto, que está hasta Lola Flores, pues yo creo que estaba en la comisión con gente mucho más de izquierda que ella, pero que sin embargo ella quiso estar presente en la lucha de los actores, y a mí me pareció muy importante, para todos les parecía importante, claro. Y la gente no se esperaba que la Lola de España estuviera haciendo huelga, claro, porque era tener otra mentalidad. La huelga era para los obreros, claro, pero para la Lola de España, entonces tuvo una repercusión impresionante. Wow. Tú imagínate allí a Lola Flores en la Dirección General de Seguridad. Si me queréis. Los grises cortocircuitando la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Le damos 2 guantas? ¿Le pedimos que nos cante a tu vera? ¿Cómo lo llevamos? Pues más o menos era parecido. Pues desde sí, luego, menos meterla en aquella cueva con una colchón que era de 2 centímetros y que está más duro que nada, y metida allí en la Dirección General de Seguridad. Entonces imagínate a Lola Flores, que solo con la melena ya barría toda la... Y la verdad que madre mía, fue muy impresionante. Aquello fue muy impresionante, más de lo que te puedes ahora contar, porque era la gente que era los que divertían a todo el mundo, los que cantaban la canción, y el Manolo Escobar que perdía el carro, todo aquello y tal, y sin embargo allí todos detenidos, todos en huelga, todos quitando, todos en las puertas de los teatros, en las puertas de la Dirección General de Seguridad, cuando detuvieron a otros, pues era muy impresionante. Seguro que sí. Que lo consiguió, la faraona. Estuvo allí, dale que dale. Ahí se lo ganó lo de faraona. Sí, tuvieron que pagar una multa astronómica
los la gente que detenidos estaba dentro allí. para poder salir, eso entre sí. todos. Pero Lola consiguió que salieran, sí. ¿no? Sí, bueno, Lola. Bueno, Lola es la presión. Toda la sí, comisión sí. se montó, claro. Eso te digo que Lola era muy importante por lo que significaba. Símbolo, al final, pero como lo era tanto Fernando Gómez o como podía ser, pues... cualquiera de los que estaban en esa comisión, Claro. que era la florinata del De la teatro cultura y del cine español. Bueno, podemos decir que la huelga de actores es el primer gran aplauso colectivo de la cultura contra el miedo, ¿no? Pues ¿Te parece? a mí me parece que fue un aplauso de la cultura al miedo, pero también un aplauso de los que iban a las obras, a ellos por haber luchado por la democracia. Claro, el apoyo era del una público. cadena en que ellos se oponen al régimen, a ellos les reprime el régimen y le dan el aplauso la gente, precisamente para decir que no hay que reprimirlos, sino que aplaudirlos. Por eso tenía tanta importancia la huelga de los actores en aquel momento. Actores y actrices, ¿eh? claro. Actrices. Las actrices siempre, eran sí. muy guerreras también. Qué desconocidas estas facetas. Pues sí, Sí. pues sí. Es verdad que no se ha explicado bien esta época, ¿no? Bueno, es que no se ha explicado nada. Claro. Nuestra época, pues, del Catón, teníamos que empezar a conocer la historia de Claro. España. Aquí lo que se ha quitado es la memoria, porque la memoria hacía recordar muchas cosas y por lo tanto se ha prohibido. Y aquí no se ha estudiado. el Bueno, es que no momento. llegábamos, nunca llegábamos Nada, estaba, al siglo los reyes XX. godos Era no como- lo sabemos todo, Sí. pero eso es muy difícil meterlo en una conversación. Claro. Pero que no estudie el mundo en el que vives, al que has llegado, pues es que así nos ha dejado a todos. Exactamente. Sin memoria y que en este caso no se haya estudiado las luchas democráticas de este país. Wow. En la historia en ruta de 1975 vamos a dar un salto hacia atrás, a 1974, un salto cortito. Mientras España vivía en blanco y negro, Portugal dio un giro en tecnicolor. Lisboa amaneció ese 25 de abril con flores en los fusiles y canciones prohibidas en la radio. Había estallado la revolución de los claveles. El Estado Novo, la dictadura más vieja de Europa, se derrumbó en una mañana. Desde España el espectáculo se veía con envidia y con miedo. Los demócratas soñaban con el cambio. Los franquistas rezaban porque las cosas no cambiaran nunca y los cuarteles murmuraban: como esto se contagie, nos vemos haciendo un desfile de jardinería armada con claveles en la gorra. Lo que pasa es que la revolución se escoró hacia la izquierda. Detrás de las flores empezó a crecer el Partido Comunista Portugués, que hablaba de nacionalizaciones, expropiaciones y comités obreros a la soviética. Y al otro lado del Atlántico, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, saltaron todas las alarmas. Henry Kissinger, el secretario de Estado, casi se atraganta con el Bourbon cuando vio Portugal pintado de rojo en el mapa de Europa y empezó a pensar que aquel perfume a claveles podía ser un mal presagio. Pero lo que de verdad le preocupaba no era Lisboa, era Madrid. En medio de este hervidero, un tipo con nombre de novela, Antonio García Trevijano, abogado brillante y conspirador profesional, decidió salir de la clandestinidad y aliarse con el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que era el partido más potente de la oposición antifranquista. Bueno, pues juntos montaron una bomba política, la Junta Democrática de España, que reunía fuerzas antifranquistas como Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván o los monárquicos de Don Juan, el padre del príncipe Juan Carlos. El memoriado. El memoriado. Reconciliando. El tinglado se organizó un poquito así deprisa y corriendo, aprovechando que habían hospitalizado a Franco. La presentaron en París en julio del 74, ofrecieron un programa completo de demolición del franquismo, pues es una ruptura total, amnistía a presos políticos, gobierno provisional que liderase la transición y referéndum sobre monarquía o república. Demasiado audaz para el momento. La Junta asustó mucho a los generales patrios y a los yanquis, claro.
Viendo cómo se las gastaba la Junta, Kissinger vio venir un Portugal 2.0, un dominó rojo que arrastraría a España. Si los portugueses montan un soviet en el Algarve, cuando Franco se muera, España podría convertirse en un bastión del comunismo. Madre. Y eso sí que no. Desde ese momento, cada movimiento político en España iba a tener una sombra detrás, la del miedo a que el franquismo muriera de golpe y a que la libertad se presentara con una hoz y un martillo. Kissinger activó un plan de contención para evitar que el Partido Comunista se hiciera fuerte después del hecho biológico. Llamó a su amigo alemán. Willy Brandt, tenemos que encontrar un socialista en España que no dé miedo. Ay, Willy Brandt. Había que provocar un cambio controlado, una oposición alternativa con menos romanticismo y más garantías de control. Y aquí se empezó a escribir el guión de la transición, una democracia a la carta, cocinada a fuego lento y vigilada desde la embajada americana. Y entró en escena un tal Isidoro, un abogado sevillano jovencito con melena de héroe del cambio y pinta de estudiante que aprueba a la primera. Este tal Isidoro en realidad se llamaba Felipe González. La puesta de largo de Felipe González fue en el 13º Congreso del Partido Socialista en Suresnes, cerquita de París, octubre de 1974. Aquel congreso fue como una comida familiar entre primos separados por la guerra, los del exilio y los de la clandestinidad. Unos venían de Toulouse y otros de Triana. Y entre el Viva Largo Caballero y el Viva la Internacional Socialista, aquí no se entendía nadie. Nada. Felipe fue el más listo de la clase. Cuando tomó la palabra, convenció a sus compañeros de que el socialismo del 19 ya no servía para el 20. Renunció al marxismo y a la república. Se metió al partido en el bolsillo y pasó de ser Isidoro a Felipe, el mesías del socialismo moderado. Lo eligieron secretario general por aclamación y la vieja guardia del exilio le pasó el testigo a los jóvenes con acento andaluz. El Partido Socialista de Felipe renació en Suresnes con el mejor de los avales: la financiación de la Internacional Socialista Europea, las bendiciones de Kissinger y de Willy Brandt y la legitimidad para presentarse como la oposición segura frente al Partido Comunista. O sea, que los comunistas tenían la organización, las fábricas y las cárceles, y los socialistas tenían padrinos. Hombre. Y en el tablero de juego de la Guerra Fría, eso valía más que 1 millón de votos. La futura democracia española ya tenía rostro y los americanos todo controlado. Felipe, por razones evidentes, no metió al PSOE en la Junta Democrática del Partido Comunista. Lo que hizo fue impulsar la creación de un nuevo frente político de izquierdas, un invento para reunir a los moderados, la Plataforma de Convergencia Democrática. Se presentó el 11 de junio de 1975 y era una alianza de partidos socialistas, democristianos y liberales unidos por una misma obsesión: que el Partido Comunista no liderara el cambio. La plataforma no hablaba de amnistía total, ni de consulta sobre monarquía o república, ni de ruptura. Ellos eran más de reforma, de transición pacífica, negociada, cocinada a fuego lento, una cosa discreta, sin sustos y sin comunistas, y con el beneplácito del Pentágono. Así, Felipe, con el apoyo alemán, el visto bueno americano y la plataforma, se convirtió en el interlocutor perfecto para el príncipe Juan Carlos, el de las memorias, y para los altos mandos del ejército. Kissinger respiró satisfecho y los comunistas se quedaron fuera de la foto. Sorprende saber que al final la plataforma del PSOE y la Junta del Partido Comunista se fusionaron en marzo de 1976 en la Coordinación Democrática, que ha pasado a la historia como la Platajunta. No somos nadie. En la historia en ruta por el año 1975 venimos al Ministerio de Justicia. Esto parece un templo administrativo donde el tiempo se conserva en archivadores. Es el Vaticano de la burocracia, con alma de archivo y corazón de sello. Desde la calle San Bernardo su fachada respira la solemnidad del mármol con ecos de tintero y máquina Olivetti. Durante décadas aquí se han firmado permisos, condenas, bodas, divorcios, sentencias y silencios. Y hoy venimos para recordar un día de marzo de 1975
V, cuando la ley devolvió a las mujeres la libertad que nunca debieron perder. Aquí se firmó la defunción de la licencia marital. No fue la Revolución Francesa, pero oye, puso su granito de arena. ¿Qué es esto de la licencia marital, Madre Cristina? mía. Era una ley que no podían dar consentimiento ni los locos, ni los menores, ni las mujeres. En el mismo saco está. Siempre locas, agarradas ¿eh? de la mano con los niños Sí, es y verdad. con los locos. Y nosotras por parte de esa locura y de ese infantilismo. Por ejemplo, yo lo he contado muchas veces que a mí un día no me dejan entrar en la cárcel de Jaén porque quería ver a unos presos políticos y el director no me dejó entrar porque estaban en huelga de hambre y no querían ver cómo estaban. Y entonces pues yo, toda indignada después de tal, me digo, me voy a denunciarle al juzgado de guardia. Llego yo al juzgado de guardia toda seria allí en un chiringuito, que venga a denunciar al director de la cárcel. ¡Qué valiente! Nombre, Cristina Almeida. Profesión, abogada. ¡Qué lista! Edad, 22 años. ¡Qué joven! Dice, estado civil. Y yo me acabo de casar por primera vez hacía unos meses. Tenía esa cara de tonta que te dura un poco y tal. Y digo, casada. Y se para el secretario del juzgado y el juez. Dice, ¿estáis su marido? Digo, no, mi marido está en Madrid, está durmiendo, que duerme mucho más que yo. Y dice que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar. Si yo puedo denunciar en nombre de todo el mundo. Dice, sí, pero en el suyo tiene que denunciar su marido. Mira, la vergüenza que yo sentí, que yo lo que había estudiado de las limitaciones de la mujer casada, pues me parecía una cosa de, por si te salía en el examen. Pero cuando me vi allí delante de aquel, que mi marido se había quedado con mi corazón y con mi amor, pero sobre todo con mis derechos, mira, vine con el 600 que parecía un Maserati, yo que parecía una Fittipaldi, y vine aquí, me llevé a mi marido al notario para que me diera un permiso para hacer todo. Y me dio un permiso, le di al notario, pero usted sabe lo que le está haciendo. Si es que puede hacer cualquier cosa, y si es que ya lo va a hacer. Entonces, pero eso que te digo ahora, que suena como tal, era terrible para las mujeres. Claro. No podías comprar, no podías más que la colección de un monedero para la compra. Una lavadora tenía que venir el marido. Siempre decía, mira, Claro. qué lavadora te ha regalado tu marido, ¿entiendes? Pero claro, porque las tenían que pagar ellos. No podías comprar nada si no era con permiso del marido. No podía ni aceptar la herencia, ¿no? pero no solo eso, Claro. es que había mujeres que se casaban con extranjeros y perdían la nacionalidad española, pero es que a lo mejor en el país del marido no le daban la nacionalidad por matrimonio y se quedaban apátridas. Y todo eso en esa ley se logró superar. Por eso fue importantísima y hay que recordar aquí a María Telo y a alguna Mercedes Formica, mujeres que trabajaron muchísimo por sacar adelante la anulación de esta ley, porque dio libertad a cantidad de mujeres que no podían, ni siquiera si no querían que trabajaran, no te daba permiso el marido y no podías trabajar. Porque Qué fuerte que no hace tanto, ¿eh? No. Que hablamos de hace 1975. Ahí está, por eso claro. esa es una ley fundamental Claro. para intentar, porque eso únelo a que las mujeres hasta el año 70 no fue obligatoria la escolaridad de las niñas. Era obligatoria la de los niños. Y entonces las niñas a los 10 años te mandaban a cuidar a tu hermano o te mandaban a servir al pueblo de al lado. Entonces te encontrabas con que justo en el 70, que ya tienen que estudiar, y luego que ya pueden trabajar por su propia iniciativa con esta ley, pues en ese periodo del 75 para adelante, pues empiezan las mujeres a florecer de otra manera, a Claro. tener educación y trabajo. Qué barbaridad. Y esto tenía que ver con el Código Civil, que trataba a las mujeres como una criatura legalmente incompleta. Y Hombre. además que la ley decía que el hombre debía proteger a la mujer y la mujer Obedecer al obedecerle. marido. Y esa obediencia dejaba a la mujer, lógicamente, sin voz ni voto. Las monjas se llamaban costura, los curas hablaban de sacrificio y los banqueros pedían la firma del señor para cualquier movimiento. La España de Franco convirtió el matrimonio en un contrato de dependencia. Ella cuidaba, callaba y cosía, y él decidía, mandaba y firmaba. Y si tenías suerte, pues tu marido te pegaba lo normal, ¿no? Lo normal. Sí, Lo normal. eso era el libro de mi marido pega lo normal. Pero es que eso era verdad, había una asunción porque el propio Código Civil decía que el marido tenía derecho a corregir Claro. a la mujer. Entonces ese corregir no decía lo que esto significaba, Bueno. si era faltas de ortografía o qué. Es que el Pues no. matrimonio era como un examen permanente, Todo el ¿no? rato. Ahí está, ¿no? Y sobre todo, no un examen, porque no te dejaban presentar
presentarte a nada. Claro. Es decir, era más bien una duda de cómo vendrá hoy, porque encima, como viniera él, tú tenías, aunque tuvieras hasta las narices de los niños, la comida, la ropa, la plancha, no tenías derecho a quejarte, tenías que poner una cara de sonrisa para que tu marido, que viene cansado del trabajo y tú estás como una rosa en casa, tienes que hacerle la vida agradable con una copa de soberano. Eran los anuncios que había, incluso en la prensa y en la televisión iniciando, ¿no? Entonces, es verdad que era un papel que bueno, pues que enseguida se iba rompiendo poco a poco, entonces que no había ni siquiera posibilidad de divorcio. Claro. Te ibas y a lo que sea, ¿entiendes? No había nada y entonces la gente nos separábamos. Yo, por ejemplo, me separé, pero estuve casada oficialmente con él pues hasta el año 81 que vino el divorcio y nos pudimos divorciar porque si no estaba todo el mundo por ahí. Y incluso que no podía reconocer a los hijos porque si no eras dentro del matrimonio como tuvieras uno fuera, pues no lo podía, no sé que fuera soltero, en fin, todas estas cosas que no sabéis lo que significó. Y luego se vivía de cara a la galería, ¿no? Porque aquí lo importante no era pegar a la mujer, sino que no se hiciera esto, delante de testigos, ¿no? Y no dejarle señales, Eso es. porque bueno, aunque ya decoraba mucho, se ponían gafas de sol, había todo tipo de cosas, pero esa idea de mi marido, pues eso, me pega lo normal. Lo normal, claro. Y por si había alguna duda, además, el Código Penal se reformó en 1944. Ojo, que fueron los años del hambre. Y aquí no se hablaba además de violencia doméstica, se hablaba de riñas familiares. Esto es... Riñas familiares. Claro. No, tampoco era, ni siquiera estaba previsto, pero hasta un punto de vista era asunción del maltrato. Era todo en el oscurantismo del hogar. Claro. Por eso no podían salir. Todo se tenía que lavar en casa. Sí, lo que pasa en casa se queda en Ahí casa. está, y se lava en casa, eso lo han dicho Bueno, siempre. ese papel del marido perfecto fuera y el lobo dentro de casa, ¿no? Claro, y luego había una cosa, ¿no? El tema de crímenes pasionales, que recibían un trato casi romántico, ¿no? El hombre mataba por celos, oye, porque era un hombre de carácter. Además, el honor masculino tenía verdaderamente más peso que la vida de la mujer, eso estaba claro. La ley lo decía, ¿no? La ley decía que el hombre podía estar ofendido y se le perdonaba o se le disculpaba aplicando la palabra honor. Hasta el año 69 a la mujer se la podía matar el marido, podía matar a la mujer y al amante, y los mataba y no tenían pena de cárcel, tenían una pena de destierro, porque era un delito de honor, honor de destierro. Esto parece la Edad Media, pero como que... Bueno, pues el año 75. Pero que es como medieval, el destierro. Porque luego viene otra ironía. Es que son penas, es así. Claro, la mujer podía denunciar, pero claro, para eso necesitaba un abogado y dinero. Y claro, y para conseguir dinero tenía que pedírselo al marido, con lo cual... Bueno, ¿no? pues era todo la cadena. Pero eso ocurre incluso ahora. En muchísimas ocasiones que la dirección económica en los matrimonios la tienen los maridos y si te pueden hacer ese chantaje, pues te lo hacen para tirar para adelante. Claro, porque además fijaos, en esa época si conseguía la mujer llegar hasta el juez, lo primero que le preguntaba era si quería romper su matrimonio. No, que va. Insinuaban que si tu marido te pega, pues que algo habrás hecho. Bueno, es que eso, incluso ahora lo vemos, que lo más sospechoso eras tú, no el marido. Y siempre te decía, pero bueno, ¿qué le has hecho? O la has cogido en un momento mal. Y que los jueces muchas veces le decían a la mujer que volviera a casa y cocinara algo para su marido, algo bonito para reconciliarse con él. La copa del soberano, lo que dice. Sí, la copa del soberano, pero es que en muchísimos casos ibas a la policía y te decía, vete para casa que como se entere que has venido aquí te va a dar otra paliza. Y entonces la otra se iba, pero eso era el pan nuestro de cada vez hasta que hemos empezado las mujeres a luchar y las asociaciones y tal de ayuda a estas cosas, si no hubieran cambiado las cosas. Lo importante es entender que para Franco la sagrada institución del matrimonio era la base de la sociedad y el sistema protegía al marido y protegía a la familia y protegía el matrimonio, por supuesto, pero nunca protegió a la mujer. Claramente. No, pero que además la mujer estaba hecha para el sacrificio y el sacrificio tenías que aguantar al marido como fuera, como te pegara, si no te pegaba mucho. Entonces todo eso te hace ver la idea de para qué estaban las cosas en el matrimonio. Tú para tener los hijos, para cuidarlos y tal, pero luego si puedes, el marido para quitártelos, que era el miedo de todas las mujeres a que luego le quiten a los hijos. Y por eso lo denuncian y por eso un montón de cosas.
Igual hay quien piensa que esto siempre fue así, que esta ley siempre estuvo ahí, pero no, porque Franco lo que hizo fue enmendar la situación de la mujer en la Segunda República. La República fue como abrir una ventana después de siglos de naftalina por los que entraron los derechos para la mujer española. El cambio empezó en 1931, cuando la nueva Constitución soltó una bomba jurídica. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Traducción libre: todas las personas son iguales ante la ley. Ser rico, católico, hombre o aristócrata no justifica ningún privilegio. O lo que es lo mismo, ser mujer, pobre, bastardo, comunista o musulmán no justifica ninguna discriminación legal. Durante la Segunda República, por primera vez, las mujeres españolas podían votar, divorciarse, estudiar una carrera, trabajar, administrar sus bienes sin pedir permiso a nadie. El Código Civil de la República dejó de tratarlas como menores de edad y empezó a verlas como personas con cabeza, con firma y con dignidad. Las mujeres de la República pudieron ser médicas, abogadas, diputadas, maestras, incluso podían decidir si querían o no querían seguir casadas. Pero la fiesta duró poco. En 1939 llegó el apagón. Franco devolvió la autoridad al marido. La libertad se convirtió otra vez en penitencia. Y hubo que esperar 40 años y tener a un dictador en la UBI para recuperar lo que ya se había ganado durante la Segunda República. Hombre, es que algunos perdieron la guerra, pero las mujeres, además de perder la guerra, perdimos los derechos. Claro. Los derechos que teníamos, que fue una época fundamental, de las épocas más avanzadas para las mujeres, incluso en el panorama europeo. La Constitución española fue la constitución más progresista que había en aquellos tiempos. Date cuenta que en el año 31 teníamos ley de divorcio, que no la hemos tenido luego hasta el año 81, que ni siquiera la Constitución logramos que la metiera, porque Fraga dijo que no se metía el divorcio en la Constitución, y entonces hasta el año 81 no se hace el divorcio. Por tanto, para las mujeres, sobre todo porque además en la República se crearon montones de escuelas por los pueblos y por tal, que dieron la ocasión de aprender a las mujeres de todos esos sitios. Para las mujeres, la República significó el ser persona y tener derechos. Claro. Y el franquismo fue no ya solo la represión de la guerra, sino la represión de la moral, de los derechos y de los pocos o muchos avances que habían tenido en la República. Volvemos a 1975. Estaba medio mundo pues bailando con ABBA. La ONU estaba celebrando el Año Internacional de la Mujer y ojo que en España se movía algo, incluso bajo los bigotes del dictador. De repente, pues ¡zas!, las cortes franquistas, que llevaban 40 años votando lo que mandaba el jefe y diciendo sí, excelencia, aprobaron una ley pues que sonaba un poco a revolución en bata de casa, la 14/1975, la que enterró la licencia marital. El 2 de mayo se publicó en el BOE y desde ese día las españolas pudieron volver a firmar, a trabajar o a heredar sin permiso, como en tiempos republicanos. ¿El franquismo se estaba volviendo rojo? Sí, ¿no? Bueno, yo creo que se hizo más femenino. Sí, ¿no? Se feminizó. Sí. Bueno, que no os creáis que el cambio tampoco llegó por iluminación divina, ¿eh? Llegó por presión internacional y porque el régimen se olía que el cuento se estaba acabando. Y se ve que alguien dijo, pues vamos a modernizarnos un poco antes de que llegue el hecho biológico. Bueno, y también por la presión en la calle, ¿no? Pues yo creo que las mujeres ya estábamos entrando en todos los sitios que podíamos, por decir lo que hicieran ellos o no. Totalmente. Nosotros cuando llegamos al colegio de abogados, pues empezamos otra generación, no había casi mujeres, había entrado la primera en el año 41, una mujer, y luego había 4 o 5, no había más mujeres en el colegio de abogados hasta que ya a los 60 empezamos a entrar mujeres, pues empezamos a luchar por poder y vestida como queríamos, por un montón de cosas. Entonces las cosas ya cambió, la estructura no solo de las leyes, sino de la sociedad que venía detrás. Y yo creo que eso notamos mucho, que la apertura se estaba dando en la calle, aunque el gobierno no hubiera ni siquiera pensado en abrir una puerta, pero las puertas o se abren o se empujan. Y yo creo que aquí se empujaron. Bueno, que 1975 marcó el inicio del deshielo y mientras el caudillo se moría, las mujeres, como bien dicen Cristina, empezábamos a vivir.
La Paz es un gigante cansado que ha visto demasiadas cosas. En sus paredes blancas de azulejo clínico aún se escuchan ecos de la historia, pero ahora están amortiguados por el rodar de las camillas y el canto mecánico de los ascensores. Los médicos caminan deprisa, las enfermeras sonríen despacito y los enfermos pues pasean en batín, amarrados a sus sueros. Estoy feo. Y por la noche, el hospital parece una ciudad suspendida donde las máquinas laten como corazones eléctricos. Aquella madrugada del 20 de noviembre de 1975, La Paz era un purgatorio con aire acondicionado que esperaba a su huésped más ilustre. Aquí olía a desinfectante y a miedo, a esas madrugadas en las que la historia se quita las botas para no hacer ruido. Por los pasillos corrían noticias que nunca se confirmaban. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los generales cuchicheaban mientras esperaban. Y el tiempo estaba congelado, como si ni siquiera la muerte se atreviera a entrar sin permiso del régimen. Franco no se murió. Se fue desmenuzando poco a poco entre operaciones, sondas, transfusiones y parches que lo mantuvieron entre la vida y la necrofilia. Tenía más enchufes que una feria en el IFEMA. Su agonía en la cama 204 fue una telenovela médica escrita por Valle Inclán y con demasiadas temporadas. Pues sí. Cada mañana sacaban un nuevo parte médico, cada noche un nuevo rumor. Por La Paz pasaron monjas que rezaban en bucle, militares que lo vigilaban todo, médicos con bata y crucifijo, reliquias a tutiplén y dirigiendo el cotarro el marqués de Villaverde, el yernísimo. Ordenaba abrir, coser, rezar, enchufar y volver a rezar, jugando con el suegro a ser el doctor Frankenstein del franquismo. ¡Sigue vivo, Carmen! ¡Sigue vivo! A ver, vivo tampoco, pero daba el pego. Pues sí. Mientras Franco agonizaba, el ejército montó la Operación Lucero. Básicamente era un plan militar secreto para cuando llegara el hecho biológico. Mientras los médicos intentaban reanimar al caudillo, el ejército ya tenía otro paciente en observación: España. Tenían tanques listos, tropas movilizadas, helicópteros en alerta, los aeropuertos vigilados, los teléfonos pinchados, las antenas de radio controladas y medio país esperando la orden de ¡quieto todo el mundo! Y todo para mantener el orden por si el pueblo se venía arriba y a alguien le daba por celebrar demasiado pronto. Esto era un país conteniendo la respiración. El miedo al vacío era total. España entera estaba en modo avión, sin señal, sin cobertura y con la batería de la dictadura al 1%. Si se confirmaba la noticia, nadie sabía si el país despertaría en democracia o en toque de queda. Y oficialmente el hecho biológico llegó el 20 de noviembre de 1975 a las 5:25 de la madrugada. Fíjate que Franco, que nunca dejó nada al azar, ni siquiera en la muerte perdió el control del calendario, porque quiso la casualidad, la divina providencia o la historia con mayúsculas que su muerte coincidiera con el aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, presente. Pero en España, los partes oficiales y las fechas con recado tienen la misma fiabilidad que las rebajas del Black Friday. Esta vez fueron los embalsamadores. Juraron que cuando llegaron a las 0:40 de la madrugada de aquel día 20 de noviembre, el cuerpo estaba más tieso que la economía nacional. Vamos, que el caudillo tenía toda la pinta de llevar mucho tiempo muerto. O sea, que se murió el 19 en el mejor de los casos. O sea, que se acabó muriendo dos veces, una de carne y hueso y otra de relato. Para enredar este engorroso asunto de los embalsamadores, hay quien dice que después del hecho biológico, el 19 o cuando fuera, alguien dijo: esperad, que si lo dejamos unas horas coincide con el aniversario de José Antonio y esto tiene bonus patriótico. O sea, que estiraron la agonía y manipularon la fecha para hacer coincidir las dos fechas. Sea como sea, lo cierto es que Franco se murió de un cóctel mortal de peritonitis, hemorragias internas, fallo renal, cardiopatía y Parkinson. Aquel cuerpo exhausto ya había dimitido por dentro. Y mientras tanto el régimen se debatía entre la biología y la propaganda. No sabían si anunciar el deceso o esperar a que diera la noticia el mismísimo San Pedro. Y al final le tocó comerse el marrón al presidente del gobierno y nos regaló el momentazo televisivo del siglo. Arias Navarro en la tele, plano fijo, traje oscuro, cara de velatorio como si acabara de morirse el perro y el régimen. Españoles, Franco ha muerto.
y se echó a llorar, pero oye, llorar, que tenía hipo y todo. Ni en los mejores dramas de televisión española se veía tanto sollozo, como si la noticia lo hubiera pillado por sorpresa. Aquella voz temblona del presidente era el sonido del régimen derritiéndose en directo. Definitivamente, la dictadura se apagaba, El Palacio de Oriente se convirtió en el tanatorio nacional con glamour dictatorial, eso sí. Franco, embalsamado, repeinado y maquillado con tanta devoción que parecía que iba a presentar el 1, 2, 3, tenía mejor pinta que cuando estaba vivo, oye. Ahora descansaba bajo un dosel de terciopelo, custodiado por curas, militares y un silencio de misa mayor. Fuera, el luto nacional. Los responsos, las banderas a media asta, la cola kilométrica que daba la vuelta a medio Madrid. Cientos de miles de personas esperaron durante horas para despedir al hombre que los había tenido 40 años enfilados. Señoras con mantilla, legionarios con lágrimas, sargentos primeros firmes como mástiles, la sección femenina de la falange dándole el rosario. Todos pasaban ante el ataúd con un gesto estudiado de solemnidad. Entre la fe, el morbo y la competición por demostrar quién sufría más. Los colegios de Madrid obligaron a los niños a ir a despedirse del abuelo Franco. A los escolares les tocó hacer de figurantes, pues por obligación. La prensa del régimen titulaba "El dolor de España". Y lo cierto es que doler dolía, pero por otras razones. El miedo, el cansancio, la incertidumbre. Mientras media España pasaba por el Palacio de Oriente, la otra mitad sacó las botellas reservadas para la ocasión. Champán, vino peleón, coñac barato, sidra, chacolí, lo que cada uno tuviera y pillara. Y ale, a brindar, chupito y abrazo. Aquel brindis fue la primera forma de libertad. Hasta el anís del mono sabía democracia. Se brindaba en las casas de los represaliados, en los bares obreros con la persiana en medio bajar, en las cárceles donde aún quedaban presos políticos. Los militantes del PC clandestino brindaban bajito, como si la policía aún pudiera oír el tintineo de los vasos. En la prisión militar del Ferrol hubo mariscada regada con Ribeiro a costa de un alférez. Después de 39 años de miedo y comunión diaria, medio país se montó su propia fiesta nacional. También los hubo que dijeron: ¡qué mal gusto celebrar la muerte de una persona! Puede ser, pero es que también llevaba 39 años dando motivos para brindar ese día. No tanto por el muerto ni por su régimen, sino por los vivos, por la esperanza, por el futuro. Y el 22 de noviembre, 2 días después del hecho biológico, España amaneció con nuevo rey. Juan Carlos I, sucesor de Franco, juró las leyes fundamentales del movimiento, así sin tutorial de YouTube ni nada, reconciliando. Llevaba el uniforme de capitán general con todo el medallero, la voz trémula, la sonrisa nerviosa y la mirada de quien hereda una dictadura. Y su discurso fue un malabar de frases ambiguas. Habló de monarquía para todos los españoles, sin aclarar si todos los españoles eran los españoles de bien o también incluía a los republicanos, los comunistas, los homosexuales, los gitanos, los judiomasónicos y las regiones periféricas. Al acabar, los procuradores aplaudieron como autómatas, sin saber si tocaba gritar ¡viva el rey! o ¡arriba España! Franco ya no estaba, pero su sombra aún ocupaba un escaño. Y ahora empezaba el trabajo sucio. Había que salir de una dictadura para inventarse una democracia. Pero eso es otra historia que habrá que contar en otra ocasión, porque esto no da para más. No, pero hoy bueno. Se ha subido a la historia con nosotros Cristina Almeida, que tuvo que salir corriendo. Maravillosa, Cristina. David Nieto, Julia García Soto, Juan Aranaz andan manifestándose para ver si entre pancartas y octavillas consiguen enderezar este desconcierto sonoro, y a los micrófonos rebeldes sin causa, Maja de Cáceres, Jesucristo Superstar, militantes de la democracia y convencidos de que hablar de 1975 nos permite entender de dónde venimos y por qué seguimos teniendo tantas ganas de empujar hacia el futuro, Esther Sánchez, Ainara Arizoy y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.